Hablar todos los años de la Reforma para mí es un gran desafío porque el gran motivo de la Reforma es cómo ella se aplica en cada época. La Reforma o los descubrimientos de la Reforma, el sola Cristo o sola palabra, sola gracia y sola fide, una y otra vez tienen que ser reaplicadas en nuestros días, en el contexto, y preguntarnos qué tiene que ver eso con nuestros días, cómo la aplicamos. Simplemente el hecho de que hubo una reforma de la iglesia en 1517 no cambia absolutamente nada en nuestra vida. Es solo historia. A mí me gusta la historia, pero para mi fe eso no añade nada. El hecho es cómo eso se aplica a nuestros días. Hace poco tiempo descubrí que Varela, y todo su libro de Varela, no se escandalicen, tengo fuentes seguras de que eso es verdad, es una copia de un pastor luterano de Estados Unidos. Y si no creen, tengo el libro de Marcela que lo explica. En aquella época no era crimen copiar, traducir. Claro, plagio. Pero cómo eso se aplicó en la práctica es lo más importante. Y él sí tiene contribuciones. Pero qué beneficios trajo para el país durante todos esos años. Ahora, solo saber que Varela trajo toda esta reforma para el país y no mandar tus hijos a la escuela no resuelve nada. Hay un gran problema del envío de niños a veces a las escuelas. Hay niños que están repitiendo 2 años, 3 años porque los padres no están enviando a la escuela. Entonces Varela no está ayudando en eso porque las personas no están aplicando lo que él trajo a este país. Saber que la salvación es por la gracia y la obtenemos por medio del Evangelio escuchado y la fe nos hace acoger esos tesoros, tampoco es nada si nosotros no venimos a escuchar la palabra, si nosotros no traemos nuestros hijos a la pila bautismal, si no hay un encuentro con Dios en su palabra, en su sacramento. Es algo parecido con decir, bueno, voy a dejar mis hijos crecer y después eligen si quieren aprender a leer y escribir. No los voy a obligar. ¿Alguien haría eso? Difícil, ¿no? Bueno, la fe es así. Y la reforma es aplicada de esta manera en la vida de las personas. Si no, es simplemente cenizas del pasado. ¿Y qué tiene que ver esta reforma con nuestros días? Y ahí hay que mirar un poco cuál era el contexto de la época de Lutero y ver qué tiene que ver eso con nosotros. Estamos hablando de un contexto legalista, medieval, en que la iglesia había ampliado las reglas y leyes para que las personas se sintieran culpables todo el tiempo delante de Dios. Un contexto de muerte y de culpa, y la iglesia ofrece la solución que eran las indulgencias. Estamos desesperados porque podemos morirnos de una enfermedad que viene por el agua. Millones de personas morían, todos los días miles de personas morían. Entonces estaba la amenaza y estaba el infierno, la post-amenaza. Pero la iglesia tenía la solución, las indulgencias. Entonces pagas por esto, haz un montón de buenas obras y Dios te va a conceder el cielo, o por lo menos el purgatorio y un salto para dentro del cielo algunos miles de años. La gente que no conocía la palabra, lo compraba, creía. Y así, durante muchos años, por lo menos durante 3 siglos, las conciencias eran atemorizadas y las personas simplemente seguían lo que se decía desde la iglesia. La gracia de Dios, la palabra,
y la fe estaban ocultas a la vida de las personas. Es increíble cómo 508 años después, esas cosas son tan actuales. ¿Cómo puede ser? Porque este legalismo moderno solo se cambia de máscara, pero sigue presente en nuestro medio. Leemos Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Romanos 3, 19 a 20 dice, ¿alguien quiere leer? Si tiene, si no lo leo. Brian. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos caigan y caigan bajo el juicio de Dios, para que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley dice, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Esta verdad es la verdad que conocemos y esto es ser herederos de la Reforma. Pero cuando miramos más de cerca cómo se aplica la religiosidad en muchos lugares, vemos que muchas personas no están descansando en esta verdad. Muchas personas. Hay mucho legalismo espiritual en nuestro medio, prácticas espirituales que hacen creer que tú puedes participar en tu salvación, ayudar a Dios en su gracia. Imposiciones para ser un verdadero cristiano. Tienes que orar tantas veces por día. Tienes que ayunar por lo menos una vez por semana. Tiempos de montaña, de quietud, casi como si fuéramos musulmanes, impuestos tantas veces por día. Hay otras líneas que tienen como mantras, rosarios, que hay que contar las bolitas y dar toda la vuelta. Algunas de estas prácticas no son malas, pero el tema es que, aunque sean prácticas buenas, las que son buenas, el hecho de que tú las hagas continuamente por obligación te lleva a creer que estás haciendo algo bueno para agradar a Dios. Finalmente empiezas a creer más en la práctica que en el contenido de la práctica, que es el mensaje del Evangelio. Entonces, el problema de las reglas, de las religiones, es que las personas lo comprenden mal y a veces se enseña mal, y se llega a la idea de que esto tiene sí valor para Dios, para mi salvación. Y ahí uno deja de mirar para Cristo y su obra y mira para la obra que uno mismo está haciendo. Romanos 3:28 lo deja muy claro. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tu posición ante Dios no determina nada. Tu desempeño delante de Dios no desempeña nada, sino Cristo. Y a través de Cristo sí debes tener una vida litúrgica junto a Él en su palabra. En otros medios está el legalismo de las conductas, códigos de vestimenta. Las mujeres no pueden usar pantalón, tienen que usar vestidos. Los hombres tienen que ir a la iglesia de corbata y hay incluso la medida de la corbata. No puede ser más ancho de 3 centímetros. Estoy hablando de cosas reales. Prohibiciones que se vuelven dogmas. Hay algunos lugares que prohíben a sus fieles de tomar café, por ejemplo, bebidas calientes. Cerveza entonces directamente es del diablo. Por eso Lutero no está en el cielo. Y así por adelante. Hay también el tema del lenguaje correcto. Dialectos que tienen que identificarte como cristiano y cuando no usas determinadas frases, al saludar, en vez de decir buenos días,
Que el Señor te bendiga. No está mal decirlo, pero a veces las prácticas que llevan a pensar que tú eres más alto que otros. Todo eso tiene que pasar, hermanos, por el filtro. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad no son las reglas humanas. La verdad es el Evangelio que nos liberta de la esclavitud del pecado y nos pasa por el filtro de Cristo y nos hace santos. Y somos todos santificados, justificados y santos por medio de Él. Hay otras formas de legalismo, como el activismo religioso, la idea de que todo cristiano, si está sentado escuchando la palabra y no está en actividad constante en la iglesia, es un tibio. Tienes que estar involucrado en un montón de cosas. Y este es un error que yo cometí en los primeros años de ministerio. Creía que cuanto más actividades habían, mejor. Habían 18 grupos de estudio bíblico, había 2 departamentos de jóvenes, caballeros, damas, jóvenes menos, jóvenes mediano, jóvenes más, escuela bíblica, chico, mediano y grande. Y terminaba que era una reunión pegada en la otra con los líderes de cada departamento. Y yo creía que esto era iglesia. Y un día una joven me dijo, pastor, ¿podés darle menos porque estamos cansados? Y me quedé con eso. La iglesia no es un lugar para estar cansado. No debería ser. La iglesia debería ser el lugar de descanso. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados y yo los haré descansar. Jesús no dijo, vengan todos los descansados que aquí los voy a dejar recontra cansados. No. Un lugar de descanso, de paz, no de obligación. Obligaciones que a veces se llevan para el mismo las cosas personales, como la ofrenda. Hay lugares donde el pastor quiere ver tu recibo de sueldo para ver si estás diezmando. Y se pierde lo tan bonito de la ofrenda que Pablo dice a los corintios, cada uno debe dar según se lo haya puesto en su corazón. Y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Otra forma de legalismo dentro de la iglesia en nuestros días es el tema de crear mucha énfasis sobre doctrinas puras. Y yo soy totalmente ortodoxo y creo que la iglesia luterana tiene la doctrina pura. Si no, no sería luterana. Pero es que a veces uno siente que esto se impone de tal manera en las formas en que debes portarte en la iglesia, en la forma litúrgica y todo eso, que se vuelve muy enyesado y empieza a crear la idea de high church, la iglesia alta, y la low church, la iglesia baja. Entonces acá están los cristianos más cerca de Dios y aquí los más abajo, como si hubiera jerarquías por la práctica. Es más, a veces quien no está en esa altura, en ese nivel, se siente un poco menos que los demás. La verdad los hará libres. La verdad es el Evangelio. Nunca perdamos eso de vista. Justificados por la gracia de Dios, no por las prácticas, no por las formas. La verdad nos hace libres, no esclavos de sistemas y de métodos y de formas. Queridos hermanos, muchas veces nosotros también podemos entrar en una rosca de que la iglesia tiene que ser triunfalista. Hay que tener mucha gente en la iglesia.
Tener 20 personas, 25 personas en el culto es una señal de debilidad, de fracaso. Como si la medida de la gracia de Dios estuviera en el éxito, en la aprobación, en la popularidad. La verdad de solo Cristo deja esto muy de lado. Cristo, la palabra encarnada, el Dios terrenal, ¿tenía cuántos seguidores? Y en el final, 11. La Iglesia luterana históricamente tiene un promedio de 35 personas en los cultos. Esto pasando por teólogos muy importantes como Dietrich von Hefel y así por delante. No es una iglesia de grandes números. Y a mí me encantaría si tuviéramos un templo con 5,000 personas escuchando el Evangelio. Pero, ¿conocen un lugar de comida sana que tiene filas? Conozco al McDonald's que tiene fila. Infelizmente, no siempre hay filas en lugares de comida sana, o casi nunca. Nuestra justificación como cristianos no depende tampoco de esto, de popularidad, de éxito. Tampoco una iglesia fuerte está en el número, en la movida, en las emociones, está en la sanidad de la predicación de Cristo y Cristo crucificado por nuestros pecados. La gracia que se recibe personalmente cada uno de nosotros. Esto es el fundamento inquebrantable de un apoyo personal que nunca falla. Todo eso tiene una conexión muy grande, queridos hermanos, con el Salmo 46. El Salmo 46 es la base del himno Castillo Fuerte. ¿Sabían de eso? ¿Y por qué será que Lutero usa este ejemplo o usa esta idea para aplicar el Salmo 46, la idea del castillo fuerte? Hace 2 años atrás visitamos en la ciudad de Torgau un castillo. Ahí está toda la comitiva de ILC, todos los pastores representantes del mundo. Esto es en el patio de uno de los castillos del príncipe Federico el Sabio. Ese no es el más grande. Pero ven que todo alrededor es castillo y son paredes de metros de ancho. Acá, cerca de esa escalera, por debajo, hay una capilla personal del príncipe, donde iba él y su familia. Y había un pastor ahí que predicaba solo para ellos y algunos príncipes, electores o invitados. Una iglesia particular, privada. Lo que más me llamó la atención es cuando nos estábamos acercando a ese castillo, puede pasar, Benja, que está contra un río. Y ya enseguida están las paredes gigantes de no sé cuántos metros, más de 20 metros. Y quedaba imaginando cómo un invasor, cómo un enemigo podría entrar en ese castillo. Después hay guardias por todos los lados, en los torrillones, puede pasar una más. Y del otro lado, que es el frente, hay un foso. ¿Un foso se dice? Un foso. Y miren qué lindo lo que hay adentro. Nosotros tenemos perros. Los alemanes son un poco más divertidos, ¿no, David? Tienen osos famintos. Pasa una más que se ve el oso más de cerca. Ahí está, ese es el oso ahí. Para entrar al castillo hay un puente que se eleva desde adentro. Entonces solo se baja si es alguien autorizado a entrar. O entonces tenés que enfrentar los osos.
Esta es la idea de Lutero de Castillo Fuerte, un búnker, un lugar de mucha protección, el lugar más protegido de su época, intransponible casi. Tendría que primero destruir todo el imperio y todos los soldados para finalmente conseguir entrar en este castillo fuerte. Es el lugar más seguro. Y Lutero va a ver eso como un ejemplo de lo que es estar en Cristo. Un castillo fuerte, un lugar de protección, un lugar donde te sentís protegido, amparado, donde ningún enemigo podrá destruirte. Pero yo creo que hay una otra figura en esto acá. Si nosotros que estamos en este castillo fuerte de la fe, en la arca, en el castillo de la iglesia, levantamos el puente, soltamos los osos a través de todo este legalismo que vimos acá, esto es levantar el puente, esto es soltar osos alrededor. Crear barreras para que las personas no vengan a este castillo. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo todo mal. Esta no es la idea del Evangelio. Conocerán la verdad todos los pueblos, como decía Apocalipsis. Todos los pueblos y razas conocerán el Evangelio. Y esta verdad los hará libres. Sí, Dios nos protege dentro del castillo, pero sí, Dios también quiere que vayamos a todos los pueblos y prediquemos el Evangelio. Apocalipsis 14, 6 y 7 literalmente lo decía, conforme David lo explicó. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de toda la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria para la honra de su juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Fuente con el Salmo 46. Este temor a Dios no es un temor esclavizante de miedo, pero es un temor reverente, un temor gozoso, de quien conoce la soberanía de Dios, la fortaleza de este Dios, pero se siente protegido por este Dios, y por causa de esta protección y de este amor y la salvación que Él nos da, reverencia eso en adoración gozosa todos los días de su vida. Este es el Evangelio de ley y Evangelio que hay que llevar a todas las naciones. Esta es la palabra de vida, que tiene que ser aplicada en el contexto de todas las generaciones una y otra vez, porque los problemas siguen siendo los mismos. El legalismo y la falta de conocimiento del verdadero Dios, de la verdadera obra de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que también desconoce mucho de la palabra de Dios. La profesora Marcela, el viernes a la noche, contaba de sus experiencias en la universidad. Cómo las personas agarran la Biblia con una cierta apariencia de autoridad y citan textos vacíos, mal aplicados, pero desconocen totalmente las verdades más profundas de la Biblia. El amor de Dios, las obras de Dios, los medios de gracia. Y por lo tanto están enojadas con Dios, porque nadie se los dijo. Sí hay que decir esto a las personas. Las personas están vacías y buscando un Dios sin saber. Están intentando autojustificarse sin saber por qué. Uruguay es conocido como un país muy solidario. Está buenísimo.
En el día del Teletón hay filas en el McDonald's. En casi todos los mercados hay alguna campaña para ayudar a niños con alas, a asociación, no me acuerdo todas las cosas que se ayudan. Está buenísimo. Pero, hermanos, si esto hace a alguien sentirse mejor persona por hacer eso, es como pasar lisoforme en un baño sucio. No resuelve el problema. El problema es más profundo. El problema es el pecado. Y hay solo una forma de limpiar eso, que es a través de la sangre de Jesús. A través de la obra de Jesús. Y después sí, Jesús te libera a hacer toda clase de buenas acciones. Porque el prójimo sí necesita de tus buenas acciones. Por eso, hermanos, la Reforma no es un museo para ser visitado una vez por año como si fuera el Día del Patrimonio. No. La Reforma es un cimiento constante de pilares que nos dan sostén, equilibrio para toda la vida, para el día a día, para el cotidiano. Y también para dar testimonio. ¿Se acuerdan de las 3 solas de la Reforma? Sola palabra, sola escritura, que algunos llaman también de sola Cristo. La otra sola, sola gracia y sola fide. Delante del legalismo que nos rodea, ¿cómo es importante acordarse que solo Cristo, no nuestro desempeño, sino su obra en la cruz, es que nos da valor? Frente a esta confusión de una religiosidad raza que no lleva a nadie, qué importante es volver a abrir las palabras de las Sagradas Escrituras, como hizo Lutero, sola Escritura. Y delante de esta sociedad que cree mucho en sus propias obras de meritocracia, recordar que solo por la gracia de Dios que seremos salvos. Ese es el Evangelio de la Reforma, de la palabra de Dios, que es imperecedero, que se aplica a todas las épocas y todo el mundo está carente de eso. Aún sin saberlo, necesita escucharlo. Por eso, queridos hermanos, como decía Moisés a su pueblo hebreo, enseñen eso a sus hijos, pongan en sus frentes, claven las puertas, los umbrales de tu casa, de tu vida, de tu trabajo, donde estés. El Señor te ama y ha enviado a su Hijo para salvarte. En respuesta a este amor, ama a tu prójimo y enséñale esta verdad de salvación, hoy y siempre. Amén.